Señor, te damos gracias porque nos permites el poder un domingo más estar presentes delante tuya, Señor. No somos dignos de estar enfrente tuyo, Señor, pero por gracia y misericordia nos has redimido, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y es por eso que estamos aquí dándote la alabanza que tú mereces, Señor, porque en nuestros corazones entendemos, Señor, que nos has rescatado, nos has librado de la muerte. Y con ello las múltiples promesas que vienen en tu palabra, Señor, son nuestras. Te agradecemos, Señor, porque podemos leer tu palabra y la podemos entender, Señor, y el que la podamos entender, Señor, entendemos que es fruto de tu Santo Espíritu que obra en nosotros, porque sin tu Santo Espíritu nosotros no podríamos entender lo que viene en ella. Gracias, bendito Señor, por todo lo que haces por nosotros día y noche, Señor. Tú nunca te apartas, tú nunca te alejas de nosotros, aunque nosotros te lleguemos a fallar. Bendice este tiempo de predicación, Señor, que lo que mis labios hablen no sea mi voluntad y no sea manchado con mi humanidad, Señor, sino que sea palabra santa que venga directamente de ti, Señor. Te agradezco por este tiempo y porque puedo compartir con mis hermanos. Abre nuestras mentes y corazones para este tiempo, Señor. En tu nombre oramos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanitos, pues vamos a continuar con Esdras. Toca capítulo 6 de versículos 1 al 12. Y he titulado esta predicación como mi prueba, mi bendición. En un momento vamos a retomar el porqué del título, pero mientras tanto vamos a recordar un poquito lo que vimos anteriormente. El propósito de Esdras y de Nehemías, que es un libro que está asociado a Esdras. De hecho, antes los eruditos manejaban a Esdras y a Nehemías como un solo libro, no lo tenían separado, porque de hecho, si tú estudias la estructura de los dos libros, tienen la misma estructura. Lo único que cambia es el propósito de Esdras y el propósito de Nehemías, que en Esdras pues el propósito era reconstruir el templo y en Nehemías era reconstruir la muralla, pero tienen casi la misma estructura. Entonces, como propósito general de ambos libros, se tiene que el autor lo que quiere es animar al pueblo a tener una esperanza viva, pero una esperanza sí en el templo y sí en la muralla, pero más allá de ello, en un Mesías Salvador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que estaba regresando pues del exilio en Babilonia, tenían la esperanza de regresar a su tierra y tenían la esperanza de restaurar el templo y la muralla. Pero estas cuestiones son físicas, meramente, hermanos. De hecho, en los tiempos de Jesús, y Jesús mismo lo profetizó, él dijo que el templo, de ese templo que construyeron en el tiempo de Esdras y Nehemías, no quedaría piedra sobre piedra. Y en el año 70, el regente, el emperador Tito, sitia la ciudad de Jerusalén por muchas revueltas que se estaban dando en el momento, y invade la ciudad de Jerusalén, la destruye y con ella destruye el templo. Entonces, los autores de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, claro está, lo que van a hacer es animar al pueblo de Israel a que esperen a un Mesías, a un rey, porque ese Mesías y ese rey Salvador iba a traer una promesa espiritual, una promesa eterna que no se iba a destruir como se iba a destruir con lo que pasaría con el templo y con la muralla. Entonces ese es el propósito de Esdras y Nehemías. El contexto que vimos a través de las prédicas de Bersaví, del pastor Jiménez, pastor Arturo, y el otro hermanito que no me acuerdo cómo se llama, que vino de invitado, y también bueno,
Estos hermanos nos estaban explicando pues estas cuestiones históricas, ¿no? Que bueno, yo las resumí en esto. Esdras 1, que acontece más o menos en el año 538 antes de Cristo, se nos dice que hay un decreto por parte de Ciro, que es el rey de Persia. Recordemos rápidamente que Persia estaba ocupando el lugar como la nación más poderosa en el mundo, que estaba ocupando antes Babilonia. Entonces Persia invade Babilonia, la conquista, y entonces lo que pasa es que autoriza un regreso al pueblo judío para reconstruir el templo. Vuelven Zorobabel, un hombre muy importante en la Biblia, porque en Zorobabel hay muchas promesas bíblicas y profecía, y Yeshua. Después, en Esdras 2, se nos dice, ahí se me fue poner el año, pero es el mismo, 538 antes de Cristo, regresan, se nos dice que regresan unos 50,000 exiliados, y ahí es donde se nos manejan el listado de todas las personas que estaban regresando, ¿no? Del exilio se nos dicen cuántas personas de cada tribu, y los que más resaltaban pues eran obviamente los de la tribu de Leví, que era el sacerdocio, ¿no? Los que estaban desempeñando el sacerdocio santo. Entonces se restablecen las funciones religiosas. En este capítulo es lo más resaltante. Esdras 3, que ocurre un año después, 537 a.C., se reconstruye el altar y se colocan los cimientos del templo, y se nos dice en la palabra en Esdras que lo hicieron entre gozo y llanto. Tanto así que de tanto gozo que había y tanto llanto que había, no se sabía si estaban llorando o estaban gritando de alegría. Estaban haciendo los dos. Esdras 4, un año después, 536 a.C., dice que los enemigos, y entre paréntesis los samaritanos, se opusieron a la obra y mandan pues una carta, ¿no? Quejándose de que los judíos ya estaban reconstruyendo el templo, no les gustó, mandan la carta y hacen que la obra se suspenda por 16 años. Y 16 años después, Esdras 5, en el 520 a.C., los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo para que sigan con la obra del templo. Entonces, ahí es donde vamos, en donde estamos, y rápidamente algo importante de Esdras 5, pues es esto. Primero, que los profetas estaban animando al pueblo a seguir con la obra. Después, que los hombres denominados que vivían del otro lado del río, o sea, los samaritanos, cuestionaban la reanudación la reedificación del templo, y mandan una carta a Darío. O sea, lo que querían hacer, lo mismo que había pasado 16 años antes, y lo querían volver a hacer otra vez. Y después eh, hay una respuesta por parte de los opositores, que serían pues los israelitas, y lo que dicen es: necesitamos que don Ciro revise el documento donde viene especificado que, no, perdón, Darío, perdón, mandan una carta a Darío para que revisen que Ciro había dado permiso a los judíos de restablecer pues la ciudad. Y el último versículo del capítulo 5 dice así: revisen pues en la casa del tesoro del rey de Babilonia, busquen el edicto del rey de Ciro. Entonces ahí es donde vamos. Así es como empieza el capítulo 6. Dice: decreto real de Darío, revisión concedida del tesoro del rey de Babilonia. Eso es en el versículo 1. Entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Versículo 2. Y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. Es impresionante cómo la historia se va dando, porque tú a lo mejor te imaginarías que las civilizaciones antiguas pues eran como cavernícolas que se andaban jalando de las greñas, ¿no? Y con palos y piedras andaban peleando, pero en realidad eran civilizaciones muy organizadas. Tanto así, hermanos, que los registros históricos de antiguas civilizaciones, sobre todo las israelitas, son las que más impresionan, se siguen teniendo en cuenta como fuentes fidedignas de hace 2000, 3000 años.
Entonces, los persas eran igualmente organizados y cuando ellos conquistan la ciudad de Babilonia, designan una ciudad que era como la ciudad de Babilonia donde se guardaban los registros, pasa a ser ahora la ciudad donde se guardan los registros de Persia, que se llama Acmeta. Y los lugares donde se guardaban dichos registros es algo así como ese edificio que ves ahí en la pantalla. Entonces tenían sus bibliotecas históricas y ahí iban guardando todos los registros históricos. Entonces de ahí pasamos a el contenido de la carta. Así decía la carta y es como una recapitulación porque esto ya se había visto. Dice, en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Entonces ese es el contenido de la carta que encontraron, que bueno, el rey Darío mandó a que buscaran en Acmeta y encontraron esa carta donde Ciro sí verdaderamente había dejado que los judíos regresaran a su lugar de origen a reconstruir su ciudad. Y ahora vamos a la parte final del capítulo. Dice, ahora pues, y este ya es el edicto de Darío. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar, Bosnai y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí, no impidan la obra de la casa de Dios, y que los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. No impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Ay, se repitió, ¿no? ¿O no? No, es como que es redundante. Pensé que se había repetido, pero es como un poco redundante. Pero así hablaban ellos como para enfatizar algo. Y dice, además, ese es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos, para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Si tú te das cuenta, o sea, la forma en que habla Darío es muy espiritual. Es como si estuvieras escuchando a un judío adorando a su Dios. Todas las exaltaciones que hace Darío son pues muy impresionantes, igual que lo que hizo Ciro. A lo mejor, bueno, eso no lo sé, pero a lo mejor en el cielo nos encontramos con un Darío, ¿no? Con un Ciro. Aunque pues hay cuestiones, ¿no? Porque los persas tenían otra religión que era el zoroastrismo, y ellos tenían un dios, de hecho eran monoteístas ellos, o sea, tenían un solo dios, y este dios peleaba contra el mal. Entonces algunas cosas sí congeniaban con el Yahweh de Israel. Aún así, pues ellos tenían otro dios, si no era el de los judíos. Pero fíjate cómo lo honra, o sea, cómo habla Darío de Dios de una forma tan impresionante. Y dice, y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. De hecho, eso del madero pues era muy judío, ¿no? Para los judíos el que se colgara de un madero a alguien representaba una maldición, algo terrible. Y dice, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que se ha ejecutado con toda exactitud. Y así termina el capítulo, hermanos. Vámonos por los chilaquiles porque se enfrían. No es cierto, hermanos. Hice rápido el capítulo porque en realidad muchas cosas que se dijeron aquí ya se habían dicho mucho por parte de mis hermanos.
Y entonces mi enfoque para esta predicación va a ser el de profundizar en la prueba. Otros hermanos habían comentado cuestiones acerca de las pruebas difíciles que estaba teniendo el pueblo de Israel en ese momento. Pero yo voy a tratar de profundizar, como les comento, y esperemos pues obtener algo que sea edificante para nosotros. Entonces, para poder profundizar, y en lo que vamos a profundizar es en las pruebas, hermanos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí, hermanos, así sin miedo? No los voy a pasar aquí. Sin miedo, levanten su mano. ¿Quién está orando por algo ahorita? ¿Quién está pidiendo algo al Señor ahorita? ¿Quién de ustedes consideraría ya que es bastante tiempo el que ha esperado por esa respuesta? ¿Algunos? Gracias a Dios, algunos que levantaron la mano, pues no la volvieron a levantar. Significa que el Señor ya les respondió, o el Señor a veces actúa rápido. ¿Qué pasaría si te dijera, hermano, que la oración, a los que están esperando todavía, que la oración que estás pendiente de ella se va a contestar en 16 años? ¿Qué dirías si se va a cumplir en 20? ¿Qué dirías si esa oración se va a cumplir al final de los días de tu vida y no la vas a ver hasta el final? Es complicado, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que Israel estuvo esperando 16 años para poder reconstruir otra vez el templo, 16 años son 16 años, ¿no? Se nos hace muy pequeño a nosotros porque lo decimos muy fácil, 16 años. Pero pasar todo ese tiempo esperando en el Señor es complicado, no cualquiera lo hace. De hecho, yo te digo que los que esperan en el Señor tanto tiempo son del Señor. Porque vivimos en una sociedad, hermanos, que es muy líquida, que quiere todo rápido, que quiere las bendiciones, así como lo estás hablando, así las quieres, o así las queremos ver cumplidas. Bien, entonces en torno a eso, hermanos, es por eso que decidí como profundizar más en la prueba, y también por otra cuestión. Ahorita en el mundo, hermanos, estamos viviendo cosas que no se habían visto antes. Y las generaciones que ahorita nos están tocando ver estas cuestiones, pues nos dejan muy perplejos por, eh, por un lado, por toda la malicia que se está suscitando en el mundo, y por otro lado, por la necesidad de que la iglesia se levante como esa primera iglesia que fue perseguida, que fue masacrada por el nombre de Cristo, para que dé testimonio del bien y sea verdaderamente luz y sal en medio de los hombres. Dentro de los muchos problemas que hay en la iglesia, porque hay muchos, y yo se los comentaba en la última predicación, sobre las herejías, sobre los falsos profetas, muchos de los problemas que tiene la iglesia son internos, y uno de los problemas que viene muy fuerte es el que están proclamando muchas denominaciones, sobre todo neopentecostales, denominaciones que son carismáticas, que te dicen que tú puedes arrebatar bendiciones del cielo, que tú puedes declarar en el nombre del Señor y será hecho todo lo que pidas sin ningún problema en obtenerlo. Y estas iglesias, una de las cosas que te dicen es el famoso para de sufrir. Repudian la prueba. No saben y no entienden qué es la prueba. Y cuando ellos no entienden de lo que hablan, entonces te dicen, ¿por qué estás sufriendo? Ah, pues porque no le estás pidiendo a Dios, o porque pues no estás ofrendando lo suficiente, como si tú pudieras hacer algo en lo mínimo para hacer cambiar algo en tu vida, y no puedes. Estas iglesias proclaman o invitan a las personas y las engañan
a pensar que las pruebas son para los desgraciados y no para los hijos de Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Que las pruebas son para ti? Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, hermanos. Entonces, estas personas tienen una visión del mundo muy, muy tonta, muy estúpida. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el reino de los cielos es aquí en la tierra. Siendo que Jesucristo, mirando al verdugo que le iba a quitar la vida, que era Poncio Pilato, le dijo con total certeza y certidumbre, le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Tú vives como si el reino fuera de este mundo o vives como esperando el reino de los cielos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo meditamos acerca de las cosas terrenales que tenemos ahorita? Nos define si somos cristianos o no. Más adelante lo vamos a ir tomando. Entonces, como introducción, las pruebas son la única esperanza de no morir en un mundo caído, y esas pruebas pueden venir ya sea por tribulación, y como ejemplo podríamos tomar el ejemplo de Job, y tenemos otro tipo de pruebas que es las pruebas por tentación. En este tipo de pruebas pues podemos tomar como ejemplo a Jesucristo cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Entonces, a través de las pruebas, hermanos, nosotros podemos entender muchas cosas, porque las pruebas, cuando se pasan, nosotros crecemos espiritualmente. Podría a lo mejor parecer como una contradicción, algo que es contradictorio, es que no puede ser al mismo tiempo. Por ejemplo, contradictorio sería decir que hay círculos cuadrados. ¿Tú te imaginas un círculo cuadrado? No existe. Pero si tú entiendes que las pruebas traen una bendición enorme como es el crecimiento espiritual, no está siendo contradictorio. A lo mejor puede ser algo irónico, puede ser algo difícil de comprender, pero no es imposible, y es por eso que estamos profundizando, para que tú, saliendo de la congregación, entiendas y tengas una perspectiva más refinada de lo que son las pruebas y de cuán importantes son para un cristiano. Y ojo, que te digo que son para cristianos, porque los seculares, las personas seculares, cuando digo secular me refiero a las personas que no conocen de Cristo, las personas seculares no pueden tolerar las pruebas. De hecho, en el mundo, hermanos, los cristianos padecen pruebas, sufren pruebas, pero los hombres seculares, ellos son atormentados por tribulaciones. Es diferente. ¿Sí entiendes la diferencia? Porque para nosotros las pruebas tienen un propósito y un fin, pero para el hombre secular, lo único que puede ver, porque no tiene otra forma de verlo, es imposibilitado de verlo de otra forma, son maldiciones. Entonces, la primera de las grandes bendiciones que nosotros tenemos a través de la prueba es la necesidad. Sin la necesidad, hermanos, te puedo asegurar que ya estarías muerto. ¿Por qué? Cuando tu pancita comienza a crujir, de que tiene hambre, eso significa que tiene necesidad de ¿qué? De comida. Entonces te paras, te agarras un sándwichito y te lo comes. Y así calmas tu necesidad. Si tienes sed, tomas agua y se te quita la sed. ¿Cómo llenas un vacío espiritual? ¿Cómo los hombres llenan un vacío espiritual? Es más, ¿cómo los hombres saben que lo que necesitan es Dios? Si tú te sales ahorita a la calle y le predicas a una persona: oye, ¿conoces a Dios? Muchos te van a decir: sí, sí lo conozco. Ah, sí, a ver, ¿quién es Dios? ¿Me puedes explicar qué es el Evangelio? ¿Me puedes explicar quién es la persona de Jesús?
el Espíritu Santo, el Padre? Eso no te lo van a responder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen necesidad de llenar un hueco espiritual. No saben ni siquiera que tienen una necesidad. Entonces hay dos tipos de personas, hermanos: los que viven en la carne, los que viven en el espíritu. Los que viven en la carne, sus necesidades se presentan de una manera falsa. Te voy a dar un ejemplo. El enemigo viene y te dice: ¿ya viste esa muchachona? Está bien guapa. Esas curvas. ¿Mm? ¿Tienes necesidad de ir y acostarte con esa mujer? No tienes necesidad de eso. Pero el enemigo te hace creer que tienes necesidad de eso. Nos remontamos a Génesis capítulo 3 y cómo se le presenta Satanás a Eva. Le dice: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ese fruto, pues de cierto te digo que si tú comes de ese fruto, serás como Dios. ¿Tenía necesidad Eva de ser como Dios cuando ella tenía todos los recursos a su disposición y tenía la comunión con Dios en ese momento? No tenía necesidad de eso, pero el enemigo viene y te crea una falsa necesidad para que tú digas: yo quiero llenar mi corazón con eso porque lo necesito, pero no lo necesitas. ¿Tú sabes qué es una divisa? Una divisa es el el dinero, la moneda extranjera con la cual tú puedes hacer, pues comerciar, ¿no? Por ejemplo, el dólar es una divisa, el yen es una divisa, los pesos colombianos son otra divisa, los pesos mexicanos. Espiritualmente, nosotros entendemos que hay dos tipos de divisas: una que es en la tentación y otra que es en el espíritu. Los que viven en el mundo solamente pueden intercambiar, pueden comerciar con la divisa de la carne. No tienen otra forma, hermanos. No pueden, y nosotros no podíamos conocer de Dios porque Dios es espiritual. Nosotros somos materiales. O si no, o si a lo mejor te estoy confundiendo, vamos a pensarlo así. ¿Puedes palpar el aire? Así puedes decir: voy a agarrar un cacho de aire. No lo puedes hacer. Es más o menos, la analogía no es perfecta, pero es una analogía que nos da a entender cómo funciona la espiritualidad. Nosotros no tenemos acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en un plano que tiene que traspasar para acceder a donde nosotros estamos. Es ahí donde entra el logos, que es el verbo. El verbo se hizo carne y interactuó con los hombres, se hizo hombre. Entonces, los hombres no pueden interactuar con la divisa de la espiritualidad porque están imposibilitados por sí mismos a poder ser seres espirituales. Tiene que venir Dios a poder dotarte de ese don para que tú puedas conocer otro tipo de comportamiento en este mundo, otra forma de comerciar con este mundo, que es con la divisa espiritual. Y la divisa espiritual excluye a la carnal. Lo vamos a ver más adelante en profundidad. Pero de momento pues avanzamos en esta cuestión de las necesidades. Esto es muy importante, hermanos, para continuar con esto. En la paz no hay necesidad. En la paz la carne se alebresta y el espíritu se adormece. A ver, léelo en tu mente, así, 2 segundos. Léelo otra vez, a ver si lo entiendes. ¿Listo? Bueno, mientras toma agüita. Muy bien. Ahora, si ya no entendiste, ¿por qué crees así? Si alguien quiere participar, nada más grita y ya, participa. Sí, porque no escucho, entonces tiene que gritar. Si esto es verdad, ¿por qué crees que sea verdad? O sea, si te hace sentido, ¿por qué te hace sentido?
que en la paz no haya necesidad y que en la carne se alebresta el espíritu, en la carne se alebresta y el espíritu se adormece. Si no lo entiendes, no te preocupes, lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Primer ejemplo, David en el Antiguo Testamento se nos dice que su reino había sido afirmado y que el rey, que siempre se me olvida su nombre, yo soy bueno para los nombres bíblicos, pero el de él siempre se me olvida. ¿Quién era el que lo estaba persiguiendo? Saúl, sí, Saúl. Saúl, pues muere y David, pues ya deja de tener persecuciones porque recordemos que Saúl lo estaba persiguiendo a muerte. Entonces David, pues se dice que su reino es afirmado, que comienza a ganar territorios, que comienza a ganar guerras importantes contra viejos enemigos y su reino pues crece y es establecido por mano del Señor. Entonces un día David decide descansar y no ir al frente del batallón como solía hacer. Se queda en su casita, ve por la ventana y ve a una muchachona con curvas perfectas. La ve desnuda, se está bañando y entonces David se le crea una necesidad en su corazón que no necesitaba en ese momento, pero dice, yo quiero esa mujer. Manda a traerla, se acuesta con ella y la manda a su casa para que se acueste con su esposo y así engañar a las personas, ¿no? Al juicio público, para que David no quedara como un adúltero y que la mujer pues quede, esta Betsabé, que ya está encargada con un niño, pues hiciera parecer que era de su esposo y no de David, su esposo Urías. Entonces no resulta porque Urías es tan fiel a David que David lo manda a matar. Lo pone al principio del batallón para que él sea la línea, la primera línea en los batallones es la que siempre muere, es la que va a romper las filas del ejército enemigo. Entonces lo manda a las líneas primeras para que muera. Y bueno, muchas cosas para David, ¿no? Pero ahí la cuestión que quiero que pongas atención, hermano, es cómo estaba el reino de David cuando él pecó. Estaba en paz, estaba en armonía, estaba en bendición. Entonces ahí hace un poco de sentido, ¿no? En la paz no tenemos necesidades espirituales. Entonces la carne se despierta y tú comienzas a desear cosas que no deberías estar deseando. Y el espíritu se adormece. Ejemplo número 2, Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Salomón se dice que su reino fue el más grande, el más hermoso, el más afirmado de todos los reyes de Israel. Es el que tuvo mayor prosperidad. Y en su prosperidad, Salomón tuvo una necesidad que no necesitaba, que era tener muchas mujeres. Tuvo 700 concubinas y dirías, bueno, pues las concubinas son de Israel, ¿no? Bueno, no, eran paganas. Y dirías, bueno, entonces son paganas, son mujeres paganas que estaban buscando a Dios, ¿no? Al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Pues no, eran paganas que adoraban a sus dioses, a sus ídolos. Entonces, lo que le dicen a Salomón y lo ponen en su corazón una necesidad que no tenía. Oye, como que ponme una capillita, ¿no? En el cerro para adorar a mi ídolo, para adorar a mi santo, a mi virgencita, ¿no? Y le crean esta necesidad a Salomón y lo que hace Salomón es traicionar a Dios, poner templos a dioses blasfemos y se hinca y se postra delante de ellos. Por eso después el reino se divide porque Dios lo castiga, lo reprende. Entonces, otra vez, hermanos, ¿cómo estaba el reino de Salomón cuando vino su caída? Estaba en prosperidad, estaba en paz. Y último ejemplo, Ezequiel. Ezequiel yo creo que es mi rey favorito. Más si Ezequiel es el que escribió Eclesiastés, que es mi libro favorito del Antiguo Testamento.
Hay eruditos que dicen que no fue Salomón, sino que fue Ezequiel, pero todavía sigue como en debate eso. Pero si Ezequiel es el que escribió el libro de Eclesiastés, es mi favorito, te lo digo ya. Y me duele por eso el hecho que haya caído él. Todos los héroes de la Biblia, cuando lees que cayeron, te duele. Porque te das cuenta que no hay esperanza para el hombre. De hecho, uno de los propósitos del Antiguo Testamento es decirle al pueblo de Dios que tenían que esperar a un Mesías, porque ese Mesías era el rey perfecto, que no tuvieron con ninguno, ni siquiera con David, que fue el más grande de ellos. Entonces Ezequiel, me duele cuando se le crea una necesidad en su corazón que no tenía. Se dice que Babilonia envía a un enviado, bueno, perdón por la redundancia, pero envía a un enviado a Israel, y este Ezequiel, por orgullo, por soberbia, él desnuda su orgullo delante de este hombre y le muestra su palacio. Pero antes de eso, la palabra de Dios dice que Dios había librado de tal forma a Ezequiel, de una forma tan asombrosa, porque los sirios, Siria, un imperio creciente, estaba sitiando a Jerusalén, y un ejército de 180,000, si no recuerdo mal, estaba sitiando la ciudad. Y Ezequiel se arrodilló delante del Dios supremo, del único Dios, y pidió su intercesión. Y al día siguiente el ángel del Señor barrió con todo el ejército, no dejó ni uno. Entonces Ezequiel afirmó su reino, Dios le dio potestad porque se había arrodillado delante del único Dios. Y después de eso viene este enviado de Babilonia y le desnuda su orgullo y le enseña su palacio. Y entonces a Ezequiel se le dice, con que pues te andas coqueteando con la Babilonia, ¿no? Pues adivina qué, tu pueblo se va a ir encadenado a ese pueblo al que le desnudaste tu orgullo, a Babilonia. Entonces, otra vez, ¿cómo estaba el reino de Ezequiel? Estaba en paz cuando vino la caída. Ahora, no sé si me estés entendiendo por dónde voy. Recuerda que el tema son las pruebas. Las pruebas crean necesidad espiritual, no de la carne, espiritual. ¿Por qué son necesarias las pruebas? Porque tú necesitas de Dios. Porque si tú estás en paz en tu vida, te puedes sentir muy relajadito. Tu espíritu se puede adormecer. Y la prueba viene y te despierta el espíritu y dice, no papi, no te vayas por allá, vente por acá. Para que no cometas los errores de Ezequiel, para que no cometas los errores de David, para que no cometas los errores de todos los héroes de la Biblia que se nos relatan. Salmo 42, 1-3 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué estaba padeciendo ahí el salmista? Tribulación. ¿Y qué es lo que esa problemática estaba despertando en el salmista? Anhelo, necesidad. ¿De quién? De Dios. Y otro pasaje que a mí me encanta, yo prediqué sobre y cuando lo prediqué se me quedó algo en mi corazón, pero bien, bien atornillado, no se me va a olvidar jamás. Es una esperanza para mí, porque como yo les comento, hermanos, les he comentado, para mí las tentaciones se me hacen como gigantes enormes, de los cuales pues yo soy chiquito, y estos gigantes vienen a aplastarme, vienen a devorarme, vienen a hacerme arrodillarme delante de un Dios que yo no profeso. Estas tentaciones son fuertes en mi vida y yo sé que tú también tienes tentaciones fuertes en tu vida. Pero la esperanza que aquí viene es hermosa, porque, y es aquí donde les recuerdo, esto que estoy predicando, hermanos, es para cristianos, no es para seculares.
esta promesa no es para un hombre que no ha profesado a Cristo. ¿Por qué? Porque la única esperanza que tiene el hombre de batallar con la carne es que tenga el Espíritu Santo. Si no, no hay otra forma. Pero si tú tienes el Santo Espíritu de Dios, entonces gózate, porque ninguna tentación, por más fuerte que sea, te va a hacer arrodillarte delante de los ídolos como Salomón lo hizo. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahí ves en colores la diferencia, es un contraste muy marcado entre el Espíritu y la carne. El Espíritu va de verde y la carne va de rojo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea, esa preposición contra te demarca que no hay posibilidad de que el Espíritu se combine con la carne. No hay forma, es imposible. Eso sí sería una contradicción. Que el Espíritu venga a ser parte de la carne es algo imposible, así como el agua no se puede combinar con el aceite. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. El resultado de que tú tengas el Espíritu, aunque vivas en la carne, es que no vas a hacer lo que tú quieras. Si tú haces lo que tú quieres en la vida, hermano, es más, no podría ni siquiera decirte, hermano, no serías cristiano. No estarías viviendo en el Espíritu, estarías viviendo en la carne. Y la carne no es de Dios. El resultado de que tú tengas una batalla constante contigo mismo, con el Espíritu, es que no vas a hacer lo que tú quieras, lo que se te dé la gana. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Recuerden que la ley lo que pedía eran obras. ¿Tú te salvas por obras? ¿Tú te santificas? ¿Tú estás santificado? Si te santificas por obras, pero estás santificado para eternidad por obras, no, es una acción que pasó ya cuando tú aceptaste a Cristo. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. ¿Cuántos de estos pecados nosotros hemos cometido? Y dice, y cosas semejantes a estas respecto a las cuales les advierto, como yo lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te pones a pensar, ¿no? Porque a lo mejor yo no estaré en adulterio, pero a lo mejor sí he tenido celos. A lo mejor yo no he matado a nadie, pero sí me he enojado contra un hermano. A lo mejor yo no he hecho cosas terribles como hechicería y hablar con los muertos, pero sí he peleado, sí he tenido rivalidades. Entonces ahí es donde entra la gracia. Ahí es donde entra la gracia. Aún así, lo que te está diciendo Pablo en Gálatas es que aunque tú tengas ciertas caídas, esas caídas no van a impedir que tú sigas creciendo y que tú vayas mermando a la carne. No que la carne te vaya mermando a ti, sino que tú vayas mermando el poder de la carne. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí viene la consecuencia de eso del fruto del Espíritu, es pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, y retomando un poco lo que prediqué la vez pasada, el testimonio que tenemos
como cristianos te lleva siempre a que los demás te vean como que estás viviendo una vida cristiana. Porque ese fruto del Espíritu se demuestra, se denota y los demás lo pueden ver. Y aquí es donde repito la clásica. Ahí dice frutos o fruto. Plural o singular. Cuando tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro tuyo y obrando dentro tuyo, todo eso que va en bolita, porque es un fruto, haz de cuenta que esos dotes que ves ahí son como sus semillitas del fruto. Todas esas semillitas ya vienen en el fruto y están en ti. No puedes decir que no tienes amor, que no tienes gozo, que no tienes paz, que no tienes paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No puedes decir que no tienes alguno de esos si tú te consideras cristiano. En tu cristiandad, el Espíritu Santo ya te dota de todo eso. No te tienes que preocupar. A lo mejor lo que te falta hacer es orar para que te acrecente un dote que no está, que está ahí como chafa, ¿no? Que está saliendo volando y de tu espiritualidad y no le estás poniendo suficiente atención. Bien, la segunda bendición que nosotros obtenemos a través de las pruebas es obediencia. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces tenemos dos cláusulas. Una cláusula dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No dice que Jesús activamente fue al desierto, sino que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. ¿Eso qué declara? Obediencia. ¿Vale? Y la cláusula que sigue dice, para ser tentado por el diablo. Eso significa que el propósito de que Jesús padeciera tentación era ser tentado por el diablo. Ahora, ¿tú por qué crees que Cristo, el Mesías, debía ser tentado por el diablo? Para revelar su fidelidad, para mostrar su dominio sobre la carne, para vencer donde Adán falló, para identificarse con nosotros como su sumo sacerdote, acorde con Hebreos 4:15, y para establecer su dominio como el Mesías, el Hijo de Dios, a través de su obediencia. Entonces, nosotros padecemos tentaciones en la carne. Nosotros padecemos tentaciones en la carne. Pero esas tentaciones en la carne pueden revelar que tú eres obediente. Obviamente, si no caes en el engaño de la carne. Si caes, ya pifiaste. No la armaste. Pero si tú día a día, con los problemas y con las problemáticas y todas las tribulaciones que sufres al día a día, tú no hincas tu rodilla delante de tu propia carne, entonces estás siendo obediente, ¿vale? Entonces las pruebas vienen para que tú demuestres si eres obediente o no. Sin las pruebas, no se podría, sería imposible que tú pudieras ser obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia requiere que tú de conciencia elijas entre dos cosas, entre lo bueno y entre lo malo. Sin la obediencia, sin las pruebas, la obediencia no se puede manifestar. ¿Sí lo entiendes? Ahora vamos con la contraparte, en la desobediencia, porque nosotros somos probados en la obediencia, pero también somos probados cuando somos desobedientes. Cuando somos probados en la obediencia es para manifestar obediencia. Cuando somos probados en la desobediencia es una gracia que Dios te concede. ¿Por qué? Porque Dios te va a probar de tal manera que pases de desobediencia a obediencia.
Salmo 119, 67 dice, antes que fuera afligido, y nota ese adverbio de tiempo, antes que fuera afligido, me descarrié. Pero, cambio de situación, pero ahora guardo tu palabra. ¿Para qué le sirvió al salmista ser probado en su desobediencia? Para guardar su palabra. Entonces, hermano, hay muchas posibilidades de por qué a lo mejor estamos siendo probados y te aseguro que todas tienen propósito. Pero una de las pruebas que podrían estar aconteciendo en tu vida, y eso es una posibilidad, es quizás no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Y Dios te está jalando la oreja para que vengas a rectitud. Hebreos 12, 10, 11 dice, porque nuestros padres nos disciplinaban por pocos días según les parecía, pero Él lo hace para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por ella. Imagínate ¿sabes cómo son los fisicoculturistas? Están bien tronados también. Algunos se inyectan, pero hay unos que tienen cuerpos magros y se ven pues estéticos y se ven pues musculosos, que se ve que están fuertes. Cuando nosotros somos probados, acorde a Hebreos, se dice que nosotros estamos siendo ejercitados en la espiritualidad para que seas fuerte y no débil. ¿Sabes cómo le dice Pablo a los que son débiles en la fe, que llevan años y años en la iglesia y no pueden aprender cosas más profundas porque no tienen una vida de oración, porque no tienen una vida de lectura, porque no están sujetos a la palabra de Dios y a su Santo Espíritu, porque no sufren las pruebas como deberían sufrirlas y entenderlas como deberían entender? ¿Sabes cómo le dice Pablo a ellos? Les dice niños en la fe. Tengo miedo, hermanos, de que en esta congregación haya niños en la fe. ¿Cómo yo me percato que hay niños en la fe en una congregación? Y esa es una de las causas de división, hermanos. O sea, eso es impresionante. Yo no voy a referir nada de esta iglesia porque no me consta nada, pero de otras iglesias yo he sabido que las iglesias se han llegado a dividir porque uno no se habla al otro, o porque no lo saluda en la calle, o porque le tiene envidia de cuestiones muy tontas y se llegan a dividir por cuestiones pequeñitas. ¿Cómo yo sé que hay niños en la fe y puede haber niños en la fe en esta congregación? Porque se quejan de cosas en las cuales no deberían estar poniendo atención, porque su espiritualidad es tan chiquita que no han trascendido a pensar en cosas más profundas y más importantes. ¿Cómo te puedes estar quejando de que un hermano no te saludó? ¿Cómo te puedes estar quejando de eso? Cuando hay cuestiones más complejas, a lo mejor un hermano está lidiando con pornografía, un hermano está lidiando, no sé, con adulterio, otro hermano está lidiando con enojo, con ira, con celos. ¿Cómo podríamos estar pensando en cosas mínimas? Yo ahí es donde me doy cuenta, y eso es para mí, pero también te lo ofrezco a ti para que lo consideres, que yo en el momento que me comienzo a quejar por cosas nimias que no tienen sentido, ahí yo me puedo declarar un niñito en la fe, un niñito de pecho que no ha aprendido a comer la verdadera comida espiritual, porque le hace falta disciplina, le hace falta prueba. La siguiente bendición que nosotros adquirimos a través de las pruebas es la santificación, y esto deriva de la obediencia, porque si eres obediente y no hincas tu rodilla delante de los ídolos, significa que no te estás adorando a ti mismo, significa que tienes a un ser
al cual adoras y no eres tú, es Dios. La obediencia, la santificación viene derivada de la obediencia, porque si tú eres obediente, entonces, ¿qué haces? Te apartas. Ese es el significado de santificar, y es algo que nos han mencionado varias veces aquí en el púlpito. La palabra santificar significa apartar. Cuando tú obedeces, apartas tus obras, tu mente, tu corazón para Dios, y no lo ofreces en sacrificio a la carne. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice: en lo cual ustedes se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Qué mejor pasaje para explicar la santificación en medio de las pruebas que el de Primera de Pedro? ¿Te acuerdas qué estaba pasando en Primera de Pedro? Lo acabamos de ver. ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué estaba padeciendo la iglesia? Estaba siendo perseguida. Y estaba siendo perseguida de una forma brutal. Brutal. Nosotros nos quejamos a veces, y es algo que vuelvo a comentar por tercera vez, nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos una iglesia, tenemos escritorios, tenemos sillas, tenemos ventiladores, tenemos una alabanza, tenemos un techo, tenemos hasta aire acondicionado. ¿Has investigado qué está pasando en la iglesia de Oriente? En los estados islámicos donde hay cristianos, no sé si sabías, pero en los estados islámicos hay cristianos. Y en África, donde profesan también muchos ídolos, hay muchos cristianos. ¿Y sabes qué les está pasando? Los están matando, porque son cristianos. En el fulgor de la persecución, en ese fuego donde esos hermanos no saben si ellos van a vivir, no saben si sus hermanos, si sus hijos, si sus padres van a vivir y van a tener otro día donde van a poder convivir en paz. En ese fulgor de la prueba, en ese fuego incandescente que quema, por la incertidumbre de que a lo mejor te vas a morir de una forma brutal, en ese fuego es donde la iglesia, la primera iglesia, se creó, nació y se esparció. Si tienes prueba, hermano, hay que ver la forma de agradecer a Dios, porque Dios te está santificando. Te está diciendo que no eres un inútil para su obra. Te está diciendo que no eres, que eres relevante para los propósitos que Él tiene. Pero primero te tiene que santificar y te va a doler. Nos va a doler. Es más, a lo mejor te está doliendo ahorita. Si estás en prueba, gózate. Es difícil de decir, ¿verdad? Porque cuando estás en la prueba, en ese fuego, a lo mejor te bloqueas y no sabes cómo responder. Y bueno, pues yo te lo digo por experiencia, porque yo he sufrido muchas pruebas. Y en el momento pues no agradezco a Dios. Lo que hago es quejarme. Pero para eso estamos hablando sobre esto, para que en un futuro tú y yo, cuando estemos en medio de esa prueba, glorifiques al Señor. Nos vamos a ir un poquito más rápido, hermanos, porque ya es tarde y todavía me faltan algunos puntos. Los voy a mencionar, yo creo que nada más así de paso. Tenía muchas cosas que decir, pero por el tiempo va a ser así. La prueba trae como bendición un verdadero conocimiento y suficiencia en la gracia de Dios. En Job 42:1-6 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento?
Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién está diciendo eso? Job. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre Job? Que era justo, era recto como ningún hombre hubiese sido recto en la tierra. ¿Y por qué Dios le trajo la prueba a un hombre que era recto y justo? Para que lo conozcas. De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Qué palabras tan poderosas. Porque a lo mejor ahorita que estás en la prueba, no estás viendo la magnificencia y la gloria de Dios. Y te está poniendo esa prueba para que la veas. Para que no digas que de oídos tú oías a Dios, pero no lo conocías. Al contrario, que ahora lo conozcas. Pablo dice, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que quitara de mí, que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me lograré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas te van a hacer fuerte, pero te van a hacer débil, curiosamente. Porque cuando eres débil, lo que haces, y retomamos la necesidad, lo que haces es tener necesidad de Dios. No buscas salvarte a ti mismo como si pudieras hacer algo por ti mismo, sino que vas, corres, te postras delante de Dios y le pides a Él. A través de la bendición nosotros obtenemos amor. Ya esto, hermanos, lo voy a tener que pasar porque ya es tarde. Nosotros a través de las pruebas obtenemos amor. A través de las pruebas, miren cuántas citas. Y a través de las pruebas nosotros obtenemos la revelación de el verdadero hombre que tú eres y que de verdad está sellado en el Señor. Nada más voy a leer estos pasajes ya para ir terminando, hermanos. Dice, recuerden la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si obedecieron mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Mateo 10:22, serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Mateo 5:11-12, dichosos serán ustedes cuando los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense y llénense de gozo porque su recompensa en los cielos es grande. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Segunda de Timoteo 3:12, de hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hechos 14:22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, los animaban a permanecer firmes en la fe y decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Todas estas pruebas, hermanos, que estamos padeciendo, el propósito que tienen es reafirmarte como cristiano, que verdaderamente eres hijo de Dios. Por eso te comentaba al principio, esta predicación no es para el que no conoce a Cristo, sino para el que sí conoce de Cristo. ¿Y cómo sabes que eres cristiano? Porque vas a padecer. Incluso podrías padecer lo mismo que los mismísimos cristianos que están ahorita en Oriente y en África muriendo por sus convicciones. ¿Te atreverías a eso? En la carne es fuerte, es férrea, pero me mantengo firme en la esperanza de que el Espíritu
puede más que yo. Por eso, como Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. Para terminar, hermanos, una consideración final para ustedes. ¿Sufres ahorita? ¿Padeces? ¿Estás entristecido? A lo mejor frustrado por algunas cosas que no te están saliendo. Si es así, hermanos, hay que considerar siempre la mayor de las bendiciones y esperanzas que tiene el hombre que ha profesado a Cristo, y es que el Señor ya le aplastó la cabeza a la serpiente, y que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Si tienes miedo, temor, incertidumbre de muchas cosas que están pasando alrededor de tu vida, hay que pensar. Yo sé que es difícil, pero hay que meditar, agradecer a Dios y confiar en aquel que dijo: no teman, pues yo he vencido al mundo. Señor, te damos gloria y honra porque nos permites meditar sobre las pruebas, Señor. Ayúdanos a agradecerte por las pruebas, Señor, porque muchas veces somos malagradecidos. No entendemos la gran bendición que tenemos a través de ellas. Nos estás diciendo, Señor, que somos aptos para la labor del reino de los cielos. También nos estás diciendo que a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas. Nos estás diciendo que debemos santificarnos más. Nos estás diciendo, Señor, que debemos tener más necesidad de ti. Nos estás diciendo que nos amas, Señor. Por favor, te suplico que para mis hermanos y para mí mismo, que soy falible, Señor, terriblemente falible, nos recuerdes, Señor, que las pruebas son para glorificarte a ti, Señor, y para nuestra vida cristiana, por nuestro bien, porque todas las cosas para el cristiano, malas y buenas, son buenas, al cabo, son para bien. Te agradecemos pues por este tiempo, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús, te suplicamos esto y te dedicamos nuestros corazones. Amén.